Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de estar en una nueva entrevista. Hoy tengo el placer de estar con Carlos, que es ilustrador, concept artist y diseñador gráfico. Muchísimas gracias, Carlos, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un espacio que quisiera compartir con ustedes. Gracias, muchas gracias. Bien, ¿te parece si te presentas con nosotros brevemente para que te conozcamos un poquito más? Claro que sí. Mi nombre es Carlos Imbaqueva. Yo soy ilustrador, diseñador gráfico y artista conceptual y desarrollador de videojuegos de Colombia. He trabajado, digamos, durante bastante tiempo como diseñador gráfico y pues también en creación de videojuegos, creación de personajes, animación 2D y pues áreas afines a lo que tiene que ver con el entretenimiento. Genial, genial. ¿Te parece si pasamos a las preguntas? Dale, perfecto. Bien, cuéntame un poco sobre tus inicios en el arte. Bueno, primero que todo, pues yo creo que como todos comenzamos con nuestro camino artístico creando nuestros personajes de las series que veíamos, tanto de anime como de series animadas de personajes de fantasía, como creando nuestros propios personajes también. Entonces comencé con algunos cursos de dibujo acá locales y pues principalmente ya pasé al diseño gráfico y finalmente terminé en lo que fue el desarrollo de videojuegos y en la creación de personajes para entretenimiento. Básicamente es el inicio. Genial, genial, suena bien. ¿Y qué estudios relacionados con el arte pues has realizado? Ok, primero comencé con un grupo artístico donde aprendimos las bases para crear cómics, para crear mangas. Posteriormente ya comencé en la parte de diseño gráfico, que era como la oferta profesional que se tenía a la mano en ese momento. Y vi la oportunidad de pasar a lo que fue el desarrollo de videojuegos, ya enfocado en la creación de arte, en la creación de los personajes, de las animaciones de los juegos, que me llamó bastante la atención. Y finalmente, pues ya fue el enfoque a creación de personajes, fue el enfoque a perfeccionar como esas habilidades y esas destrezas ya un poco más especializadas a la creación de contenidos, a la creación de elementos publicitarios y demás, que fue la parte profesional práctica ya en la cual yo me desempeñé durante bastante tiempo y actualmente me sigo desempeñando. Genial. Y ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido tu historia con los videojuegos y qué te llevó a crearlos? Bueno, primero que todo, comencé por un gusto, creo que como la mayoría, de jugar, de explorar nuevos mundos, de los primeros juegos en píxeles como Mario Bros, los primeros juegos que nos dejaban como irnos a otros universos creados por otras personas y que nos perdíamos nosotros durante horas y horas. Después de eso ya comencé a encontrar la relación entre el diseño gráfico, que era como lo que yo comencé a estudiar, a después pasarlo a lo que era la creación del aspecto de los videojuegos, ya la creación de los personajes, de los logos, de los elementos como tal gráficos, y entrando ya a la parte artística, que era la construcción de mundos y de experiencias interactivas. Entonces, ese fue como un enfoque diferente, como una puerta diferente que se me abrió para poderla aplicar todos los conocimientos que yo tenía y toda esa necesidad que tenía de plasmar nuevos personajes, pero haciéndolo de una manera un poco más interactiva para que otras personas también vivieran esas historias por medio de lo que yo hacía. Bien, bien, suena bastante bien. Y eso me lleva a la pregunta de cómo pasaste del diseño gráfico al desarrollo de videojuegos. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué ocurrió que te llevó a eso? Listo, fue una anécdota un poco curiosa porque terminando ya el técnico de diseño gráfico y publicitario que estaba realizando, con un grupo nosotros nos planteamos desarrollar un juego de mesa. Y ese juego de mesa, hicimos los personajes, hicimos las cartas, el tablero, todo estaba desarrollado, incluso hicimos una campaña por la ciudad en la que vivo, donde estábamos invitando a todas las personas para el lanzamiento de ese juego.
y en una institución cercana estaban ofertando desarrollo de videojuegos y yo dije sería muy bueno publicitar el juego de mesa con un videojuego móvil, o sea, hacer un juego móvil sencillo donde la gente pudiera experimentar de pronto la experiencia y después pues obviamente conocer el juego de mesa que no es un mercado tan amplio aquí en Colombia, de hecho en Latinoamérica, aunque sí hay nichos de distribución de juegos de mesa, pues no es un mercado, digamos, como tan difundido. Claro, Entonces dije, ya que están en auge tanto los juegos móviles, porque eso fue aproximadamente en el 2012, 2013, había muchísimos juegos RPG que estaban llegando a dispositivos móviles, que eran en pixel art, que eran con bajos recursos, pero que la gente les llamaba bastante la atención porque podías tener prácticamente una consola en la palma de la mano, una consola retro. Entonces dije, vamos a hacer un prototipo de juego de mesa de ese juego, de juego virtual de ese juego de mesa. Y finalmente, pues comencé a conocer un poco más sobre el desarrollo de juegos, comencé a crear otros proyectos como ese que estás mostrando, que se llama El Grimorio, que fue nuestro primer proyecto, el proyecto de graduación de desarrollo de videojuegos. Entonces, como que se abrió una puerta completamente diferente donde no solamente podía hacer diseño gráfico de donde yo venía, sino que me podía dedicar de lleno al desarrollo de videojuegos y crear unas experiencias completamente diferentes a lo que yo traía. Entonces fui buscando un objetivo y me quedé enamorado del desarrollo de los videojuegos y el desarrollo de las experiencias interactivas. Entonces, básicamente fue un cambio demasiado agradable en el norte de esas metas que tenía yo profesionales y personales. genial. Y en pocas palabras, ¿no? De forma muy breve, muy simple, ¿cómo describirías la experiencia de hacer tu primer videojuego? De hacer, Pues yo o tu pienso primer que proyecto. sí, es demasiado desafiante porque cuando tú has tenido experiencias siendo jugador y comienzas a aprender que siendo desarrollador es un poco más complicado emular esas experiencias, tú dices, o sea, como que siempre nos pasa, tienen las expectativas demasiado altas. Entonces voy a hacer un mundo abierto, voy a meter 50 personajes, voy a hacer, Claro, mejor dicho, una cantidad de elementos que tú dices, yo lo puedo hacer o con mi equipo lo vamos a poder hacer y eso va a salir. Pero cuando ya estás como tal, digamos, en el trabajo de organizar todo el mundo, de hacer las mecánicas, todo lo que es el trabajo que está por detrás del videojuego, entonces comienzas a ver, no, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, vamos a descartar ciertas cosas, y cuando tú tienes de pronto una idea en la cabeza y comienzas a descartar, a veces es un poco difícil. Entonces yo pienso que es bastante desafiante, pero es muy gratificante que tú tengas un juego, que lo puedas correr en el computador o en el celular, que alguien más lo pueda jugar, pueda pasar la experiencia que tú tenías y que la gente de pronto le diga, ay, me gustó, estuvo chévere la experiencia. Entonces creo que es muy gratificante, al principio es desafiante, pero es muy gratificante que tú puedas completar algo, que tú puedas tener algo que es jugable. claro. Y eso es algo que pasa solo en lo digital, digamos. Es un poco más difícil de cuantificar porque imagínate que alguien dice, no, yo me construyo una casa, yo me construyo mi casa en 6 meses, me construyo una casa enorme. Pero en lo físico es mucho más fácil cuantificar y decir, no, estás loco, o sea, ¿cuánto te salen los materiales de construcción? ¿Cuánto te sale la mano de obra? ¿O cuánto tiempo te va a llevar a hacerlo tú mismo? Necesitas conocimientos técnicos de electricidad, de plomería, necesitas esto, necesitas... Y empiezan a salir todas las dificultades y en lo físico, en lo material, es más fácil darse cuenta. Pero Claro. si uno dice, no, pues yo voy a hacer un juego, como tú dices, de mundo abierto y que no sé qué, que con 50 enemigos en pantalla, y no, o sea, ni tiene ni idea lo que está hablando. Exactamente, y solamente cuando lo estás haciendo es que dices, no, no se va a poder hacer, o no va a tener que hacerlo, o te demoras demasiado tiempo. Entonces, pero ya en el proceso, lo que tú dices, el ejemplo de la casa es verdad. O sea, tú vas a decir, y antes de que pongas el primer ladrillo, tú dices, no, tengo que invertir más, o tengo que tener más dinero, más conocimiento y demás, pero ya es diferente cuando tú lo haces en digital, en algún proyecto digital cualquiera, creativo y demás, que tú ya estás en la mitad del proceso, o ya has avanzado cierta parte del proceso y terminas ya de pronto descartando muchos elementos, muchas cosas que se tienen que mejorar. Claro. Y desde tu experiencia, ¿no? ¿Cuál aspecto del diseño gráfico crees que es el más complicado? Así de forma muy sencilla, si es que hay. Sí,
Sí, realmente yo creo que la experiencia de usuario, porque podemos que tener personajes muy buenos, puedes tener una mecánica de jugabilidad muy buena, pero de pronto si el botón no está donde la gente está acostumbrada a que esté el botón, se le va a hacer incómodo. Si de pronto no puedes correr o aparece un mensaje, cuando, por ejemplo, me pasa mucho de pronto con dispositivos móviles o con algunos juegos, que aparece el mensaje de, bueno, ya cambiamos la etapa o se murió tal persona y aparece el mensaje que te tapa precisamente donde tú estás mirando y llega el enemigo y te mata. Entonces, como esas decisiones de experiencia de usuario, pienso que son muy difíciles de tomar porque son muy personales a lo que estás acostumbrado. Entonces, eso me parece un poco más complicado que de pronto crear los personajes o hacer los entornos. Bien, y respecto a la industria indie, ¿no? No a los juegos grandes, así súper famosos, sino a juegos más indies, ¿crees que muchos desarrolladores no tienen en cuenta esto? Porque muchos por ahí, si lo hacen solo, no saben de diseño. Y si lo hacen en equipo, no tienen un diseñador gráfico en el equipo. ¿Tú crees que muchos de los proyectos indies carecen de esto que estabas mencionando? Hay algunos que van a la segura y pues se basan de pronto en otros proyectos cuando son juegos móviles y demás. Hay unas reglas establecidas de las que uno está acostumbrado. Cuando de pronto son mecánicas nuevas o cuando son juegos que de pronto que tienen una propuesta diferente, una propuesta nueva, yo pienso que sí es un poco visible el hecho de que no tengan alguien de diseño gráfico y de experiencia de usuario que esté enfocado en como que el entorno sea amigable con los nuevos jugadores. Claro, digamos que cuando se copiaron, vamos a decir, o se inspiraron de otro proyecto, es fácil. Pero si tienen que hacer Sí, algo nuevo, diferente por su cuenta, es muy obvio. exactamente, sí, ahí sí es donde se nota principalmente. Bien, hablando un poco sobre eso, ¿cuál ha sido el logro más grande, profesional, ¿no? Que has tenido hasta el momento? Bueno, afortunadamente con los videojuegos he tenido una experiencia bastante gratificante desde el mismo hecho de poder crear videojuegos que también enseñen, que ayuden a las comunidades, que ese ha sido, digamos, como una de las experiencias más gratificantes que hemos tenido con el equipo. Y desde que comenzamos, nosotros comenzamos a hacer ese tipo de juegos, que son juegos educativos que actualmente se llaman edutainment o, y que se usan como herramientas también para aprender. Ese camino también me llevó a hace algunos años tener una charla TEDx aquí en la ciudad donde vivo, en la que podía expresar como esa experiencia que tuve desde el comienzo, como ese amor de los videojuegos desde el comienzo, hasta ya comenzar a poner en el mapa, a poner, digamos, en una tienda virtual un juego que expresara no solamente la experiencia como tal de que tú aprendas, de que tú recorras y descubras, sino que también tenga componentes de historia, de cultura, de tradición y que también enseñe un poco más, ¿sí? Y que no sea de pronto un ladrillo de juego donde tú tienes que leer una cantidad, sino que vas explorando y vas aprendiendo un poco más del sitio en el que te estás moviendo y que eso está relacionado con la historia real y obviamente con la tradición real del sitio. Genial, genial, me parece genial. Bueno, y te felicito por ello. Ahora bien, ¿cuál es tu objetivo o qué objetivo quieres lograr mediante tu trabajo, mediante tu arte? Bueno, principalmente el primer objetivo es tener capacidades para poder llegar a más público. Actualmente estamos desarrollando nosotros un juego que se llama The Man, que está basado en la mitología acá colombiana, y lo que queremos es poder replicar de pronto una experiencia que ha sido muy exitosa, que fue con Blasphemous, que es, ellos tomaron la cultura de España y la transformaron en un videojuego, pero no lo calcaron de la cultura, sino que me lo adaptaron y crearon sus propios personajes dentro del videojuego, pero que tienen su lore que está basado en las tradiciones y en la cultura de ellos. Entonces, queremos como inspirarnos en ellos y hacer lo mismo con la cultura acá de Colombia, que es el proyecto que estás viendo en este momento, y poder crear un juego, primero, ya con la pequeña experiencia que nosotros tenemos, sabemos que de entrada no vamos a crear un juego grandísimo, pero queremos por lo menos crear un prototipo que la gente lo pueda jugar, que sea agradable, que la gente pueda explorar, digamos, en un primer nivel de prototipo y que pueda conocer un poco más, pero con esa experiencia Metroidvania. Entonces, sí, básicamente esa es nuestra meta, digamos, a corto y mediano plazo y a largo plazo, sí, obviamente.
poder posicionar unos buenos productos a nivel mundial desde acá de Colombia y pues obviamente ser unos referentes en el desarrollo indie. Bien, pues suena bastante bien. ¿Y cuáles son todos los proyectos que tienes actualmente, digamos, ya sean videojuegos, no videojuegos? ¿En qué proyectos te estás ahí trabajando actualmente? Bueno, por el lado de la ilustración, aparte del desarrollo de videojuegos y de la creación de personajes, yo también soy ilustrador editorial. Entonces, actualmente con varios clientes alrededor del mundo tengo algunos libros y algunos cuentos que estoy ilustrando. Creación de personajes con un cliente de Canadá. Estamos desarrollando una novela gráfica sobre un proyecto que él tiene aparte del videojuego de The Man, pues tenemos varios proyectos que también son personales, de uno de los cuales ya pasaste ahorita que se llama Tías al Rescate, que es como un prototipo de serie o de piloto de serie animada, de animación como para hacer un énfasis en eso, sobre una niña que tiene que ser rescatada por sus tías, que la niña fue dejada en un hogar de paso, entonces tiene que ser rescatada por las tías y es algo un poco más, de un tono un poco más cómico, un poco diferente. Entonces, lo bueno de los creativos es que creo que cada día o cada minuto, por la mañana o por la tarde, se nos va ocurriendo un proyecto diferente, pero lo más importante es podernos organizar para poderlo llevar a feliz término. Entonces, esa parte es lo principal. Genial. Y bueno, así brevemente, ¿no? ¿En qué proyectos de videojuegos has trabajado? No, no los que estás trabajando actualmente, sino en los Ujú. videojuegos que has trabajado anteriormente. Listo. Primero que todo, el videojuego que te comenté que me llevó a poder ser seleccionado para la charla TEDx se llama Fuse Adventure y es un videojuego educativo con unos elementos RPG. Está disponible completamente gratis, que es el que estás mostrando en este momento en Google Play. Lo pueden descargar, lo pueden jugar. Son 9 misiones, es un juego supremamente rápido y corto, que ese lo hicimos gracias a una convocatoria que hubo aquí a nivel local. Entonces destinaron unos recursos para unos proyectos que estuvieran enfocados con la cultura y quisimos hacer ese videojuego. Eso fue un videojuego Flash de más o menos como de un mes y medio que lo desarrollamos. Hicimos todo el entorno, todo el ambiente y los personajes y las misiones. Entonces, eso es un juego que hicimos en dos personas durante un mes para poderlo tener para la convocatoria que era el tiempo límite. Y aparte de eso, con otro equipo que se llama Salon Bros, donde yo he trabajado con ellos los últimos años, desde el 2020, llevo trabajando con ellos. Hemos desarrollado varios minijuegos para jams, para, digamos, proyectos sencillos, proyectos cortos, enfocados también en lo que es la cultura y la tradición, pero pues que está, donde yo he hecho algunas animaciones, he hecho algunos diseños de personajes, pues ya somos un equipo un poco más grande. Entonces, Madremonte aquí sería como la Pachamama o algo así, o la... exactamente, sí, más o menos como la Pachamama. Sí, entonces son de mecánicas en sí. Ese personaje, el diseño lo hizo el diseñador y las animaciones las hice yo, el del oso de anteojos, el oso andino. Bien, Entonces, aparte, ahorita estamos trabajando en uno que lo puedes ver más adelante que se llama Ego Pollution Madness, donde me he enfocado principalmente en animación del boss, de algunos enemigos, y pues ese Inner Demons es muy bueno. Este es el proyecto como más grande. ¿cuál vemos ahora? ¿Lo vemos a esta hora? Si quieres, sí, Inner Demons es un proyecto que habla sobre la salud mental. Entonces, en ese, tanto el personaje que es un ojo gigante como el que se está cogiendo la cabeza, yo hice el diseño y la animación. Y pues otros artistas también colaboraron con los otros personajes y con lo que fue la programación y demás. Entonces, ese es un excelente juego, te lo recomiendo bastante. Muy bueno, ¿está para descargarlo gratuito en Itch.io o es Y en itch.io lo pueden probar, lo pueden descargar completamente gratis. Todos los juegos que están de Salon Bros, ahí los pueden ustedes ver perfectamente y los pueden descargar Genial, para que sí. los prueben, para que dejen su comentario ahí también. Para hacer una reseña para el canal. Tengo que tomarme un día entero para hacer las reseñas. Tengo varias ahí para hacer. Después está Ese es Ojara otro que Skin. hicimos que es Raskin, donde tuvo un personaje que,
que es la Llorona, que es un personaje chiquitico que nos aparece ahí en algún momento del juego. Y también estuve trabajando con ellos ahí, que es la que está volando por ahí. Es la muchacha que está como con los ojos ahí. Esa rojita que está volando, ¿no? La que está encima de los arbustos, rojita. A ver, ¿aquí? Ella, sí que está en varias plataformas. Ese personaje tuve la fortuna de poderlo animar para ese proyecto. Entonces, con Salon Bros llevamos desde el 2020 trabajando proyectos pequeños, pero el proyecto más grande que estamos trabajando con ellos, que es el de Ego Pollution Madness. Está enfocado también en el cuidado del medio ambiente y en, obviamente, evitar todo lo que sería un mundo distópico futurista, donde donde todo el ambiente haya sido corrompido hasta que las criaturas, hasta que los personajes hayan cambiado por completo, que es el siguiente link que tú tienes. Bien, este es... Es Ego Pollution Madness, sí. Este es el bien, videojuego digamos, más grande del proyecto, el proyecto por el que entré al equipo de Salon Bros y se lo recomiendo mucho. Estamos ahorita haciendo unas actualizaciones, pero todavía ahí tienen el demo para que lo prueben. Ese es un Metroidvania. bien, a ver. Ahí está todo el equipo. Y por ahí abajito debe estar. Ahí estoy yo. Más arriba. Ahí está. Ahí. Sí. Bien. Bien, sí, ahí está la demo para descargar. Y ahí por ahí Muy está la bien. demo para cargar. Entonces, estos son algunos de los proyectos, aparte de proyectos que pueden ver en mi Behance, donde está el apartado gráfico, que fueron como los primeros en los cuales comenzamos a trabajar con el equipo de desarrollo mientras estábamos aprendiendo, que son videojuegos educativos. Actualmente no están subidos, el único que está subido para que lo prueben es Fuse Adventure, pero estamos reestructurando esos juegos para que los puedan ver ustedes. Genial. Y bueno, pasemos a una cuestión más específica, ¿no? Ujú. ¿Qué problemas y desafíos hay al ser un diseñador independiente? Bueno, primero que todo, el mercado es demasiado grande. El mercado del diseño independiente y de la ilustración y todo lo que tiene que ver con el mundo freelance es demasiado grande. Cuando yo comencé como diseñador gráfico y tenía cierto nivel, ciertas capacidades, y dije, voy a probar de pronto suerte en alguna plataforma online, tú ves un cambio de paradigma en el cual el nivel es altísimo. O sea, las propuestas que están subiendo en plataformas cuando son concursos, cuando son de pronto postulaciones en niveles demasiado altos. Entonces, eso también te impulsa primero a que tú vayas mejorando mucho más. Otro de los factores principales es que tienes que especificar un nicho. Una de las herramientas que yo utilicé fue lo que es la ilustración editorial, que se me daba bastante bien el diseño de personajes cartoon. Entonces, pues dije, vamos a mirar por ilustración infantil, ilustración para cuentos y demás. Y me ha servido bastante, me ha ayudado demasiado, he encontrado excelentes clientes, excelentes personas de todo el mundo que han sido parte de pronto como de estos proyectos puntuales que estás mostrando ahí y que me han ayudado también como a crecer y como a aprender un poco más sobre lo que es este mundo de ilustración editorial. Y puntualmente hay demasiados caminos en los cuales uno se puede enfocar. Hay muchos artistas que son excelentes creando personajes y se dedican principalmente a hacer comisiones. Hay otros artistas que solamente hacen cómic, hay otros artistas que hacen personajes solamente. Entonces, lo principal es escoger un nicho y en ese nicho tú estudiarlo a fondo para que puedas ofertar la mejor calidad que puedas, que tengas y que vayas especializándote en eso. Claro, especializarte y posicionarte. Ser Ujú. mediana, digamos, ser medianamente reconocido pues en ese nicho, ¿no? Exactamente, sí. Y lo mismo, muchas veces lo que se pide es un portafolio y demás, pero tú puedes hacer tus propios proyectos para ir armando tu propio portafolio. Si de pronto en este momento no tienes clientes y comenzaste hasta hace poco, entonces haz un proyecto que diga voy a hacer una historia, me voy a reinventar esta historia y quiero hacer esta ilustración, entonces lo puedes hacer de esa manera. Y algún consejito así rápido para la gente que ya está en el rubro, ¿no?
tiene muchos problemas para ser diseñador independiente, o sea, que no está en un estudio, que no está en una editorial, que no está en una empresa, que es independiente, ya sea en la TAM o ya sea queriendo pues, trabajar para afuera, ¿no? ¿Algún consejito así sencillo que tú digas, bueno, esto le puede servir? Bueno, las plataformas de redes sociales son demasiado útiles. La que más me ha servido y digamos como que es mi principal fuente para encontrar nuevos proyectos y trabajos ha sido Facebook, porque Facebook tiene la particularidad que puedes crear grupos. Entonces, si tú buscas de pronto grupos de comisiones, hay grupos que tú publican, necesito la comisión de un personaje y a los 5 minutos hay 100, 200 comentarios. Entonces, puede que ese te vaya a servir, pero lo que es lo que sucede con las comisiones y lo que yo he visto personalmente, Ujú. que hay artistas con excelente nivel, pero que están cobrando demasiado poco por la cantidad de oferta que hay. Entonces hay gente que dice, no, te cobro, digamos, pongo un precio, $10 por un personaje hasta de completo, cuerpo completo, a full color, con fondo y demás. Y pues hay otros que también igualan o inclusive bajan ese precio, entonces la competencia hace que no puedas cobrar lo que tú realmente está valiendo tu arte. Entonces, hay otros nichos, por ejemplo, en el caso mío, que me ha servido, que ha sido el diseño de personajes para videojuegos y que ha sido la ilustración editorial, que pagan muchísimo mejor, no se malbarata tanto el trabajo y pues obviamente tú puedes obtener una mejor ganancia. Entonces yo pienso que sería eso, o sea, si tienes una buena calidad, si has practicado lo suficiente, busca un nicho que no esté tan saturado como las comisiones, para que cuando tú tengas que ofrecer comisiones puedas cobrar un precio decente. Entonces, ese es como mi principal consejo. Afortunadamente, pues he tenido excelentes clientes que son bastante conscientes con el trabajo que tú realizas y que pues obviamente pagan un muy buen precio o un precio cómodo y razonable sobre el trabajo que tú estás Claro. haciendo. Digamos que el truco está en digamos, pues buscar los clientes indicados, ¿no? Para tu trabajo. Exactamente, sí. Y otra cosa, digamos, que me funciona mucho es, hablaste con un cliente, te digo, no, mira, sí, me interesa y se perdió la conversación, no volviste a hablar con él, vuelve y le escribes y le dices, oye, ¿cómo estás? Mira, si te interesa podemos hablarlo. Y me ha pasado a mí personalmente que algunos clientes que me dijeron, no, sí, yo te confirmo, y se quedó ahí la conversación, volví a hablarles y me dijeron, no, ese proyecto no se hizo, pero tengo este otro, comencemos con este y me ha funcionado bastante porque una de las cosas que de pronto, que somos muy reacios los artistas, es a relacionarnos con otras personas. Entonces, lo que hacemos es, de pronto esperamos que alguien nos diga que si queremos dibujarlos, esperamos que alguien nos diga que si queremos una comisión y relacionarnos, escribirle, mandar un mensaje, ser cordiales y demás, funciona bastante porque esas relaciones personales y sociales son demasiado útiles en el ámbito que nosotros estamos buscando. Entonces, es una habilidad que tenemos que fortalecer bastante, cómo relacionarnos y cómo vendernos nosotros también. Genial, pues bueno, ya saben, muy buen consejo. Ahora bien, pasemos a otro tema relacionado pero algo diferente. ¿Cómo perciben en el ambiente laboral, digamos del diseño, ilustración y demás? ¿Cómo perciben en el ambiente laboral el uso de la inteligencia artificial, ya sean tus propios compañeros del rubro como los Ujú. clientes? Listo, bueno, acá yo tengo dos puntos principales, porque al ser diseñador gráfico, yo sí considero que la inteligencia artificial como una herramienta gráfica como tal, si tú vas a crear una pieza gráfica, si vas a crear un flyer, digamos, algo publicitario, sí les facilita demasiado a las personas que estén creando, digamos, ese tipo de piezas. Porque desde antes de la inteligencia artificial, tú qué eras lo que hacías, buscabas una imagen libre de derechos de autor o muy pocas veces ibas a tomarla de fotografías, digamos, necesitabas una modelo para un flyer, digamos, de una fiesta. Entonces buscabas la imagen, la recortabas, la editabas y demás, y pues obviamente armabas el flyer, pero tú no conseguías la modelo, tú no le tomabas la fotografía, sino la imagen ya estaba en internet. Ahorita la inteligencia artificial, tú le dices modelo con tales características, ya te genera la imagen.
y es tener el mismo recurso, ¿sí? Porque el diseño gráfico se mide precisamente por los recursos, no por crearlos desde cero, a menos que sean piezas únicas, como en el caso de logotipos y demás elementos que sí necesitas crearlos desde cero porque es una identidad propia. Bien, Pero en el caso de piezas hago un gráficas, paréntesis ahí. sí, Digamos que hoy en día la gente puede usar, o los artistas pueden usar referencias con el trabajo de la IA. O sea, la IA le puede ofrecer imágenes y demás que lo pueden usar como referencias. Pero eso siempre, exactamente. las referencias siempre existieron. Antes de la IA, Ujú. ¿qué hacías? Usabas una revista, usabas un manga, usabas una portada de un libro, de lo que sea. No te lo hacía la IA, pero usabas referencias igual. Solo que ahora en vez de buscarla por ahí, te lo da una inteligencia artificial. Pero siempre el artista necesitó y tuvo que buscar referencias para hacer sus propios trabajos. Exactamente, sí tiene. Y me pasa algo curioso de pronto cuando estoy creando un personaje, me pasó recientemente, que de la cantidad de imágenes que se están generando en la red sobre inteligencia artificial, tú buscas, digamos, por ejemplo, pez con espadas de inteligencia, y lo primero que te va a salir, digamos, son imágenes de inteligencia artificial porque están en tendencia. Entonces, antes que no existiera, digamos, o no se proliferara tanto la inteligencia artificial, te salían obviamente conceptos o bocetos de otros artistas, pero sí te sirven esas referencias, aunque si las comparas de pronto con otras hechas por artistas, vas a ver de pronto que exploraron de una manera diferente. La inteligencia artificial, en cuanto a esa parte artística o esa exploración, como está tomando los mismos elementos de imágenes que ya existían, como que no sale del mismo encasillamiento en el que está de manera creativa. Así te sirve de pronto si tú buscas tiburón con músculos, te va a servir porque posiblemente la inteligencia artificial ya estudió cómo son los músculos del cuerpo humano y se los aplica a un tiburón y tú dices, ah, me parece excelente, me parece bien. Si buscas algo de pronto completamente diferente, puede que te siga mostrando la misma imagen en diferentes versiones, pero si lo buscas de pronto con la palabra clave de concept art o visual development, entonces te van a aparecer artes creados por artistas que exploraron de una manera diferente, lo llevaron por otro lado y tú dices, me parece interesante esta. Y ahí es para escoger, ¿sí? Eso en cuanto a la parte artística, pero sí ha pegado duro en el ámbito, sobre todo en los clientes, porque muchos clientes y en la parte de diseño gráfico, en la parte artística, algunas veces los clientes bajan un poco los costos o los presupuestos que tienen porque pues no pueden invertir demasiado y la inteligencia artificial ha hecho que esos costos sean prácticamente cero. Bien, ¿y Entonces, cómo ha afectado al rubro, digamos? ¿Ha ayudado a los artistas a ahorrar tiempo en algunas cosas o buscar referencias y demás, o bases? Pero a los clientes, como ha hecho que los clientes pues desmeriten un poco el trabajo, porque dicen, no, yo le pido a la IA, le pido una imagen y ya rápido me lo hace, y seguro tú vas a hacer lo mismo. Entonces ponen en la posición del artista el desarrollador a la de él, a ellos mismos que no tienen ni idea del rubro, porque una herramienta le ofreció algo. Entonces ellos creen que tú vas a hacer lo mismo que ellos y le vas a ofrecer a ellos. Digamos, ese es mi contexto, ¿no? ¿Tú crees que ha afectado a a la percepción de los clientes para hacer que desmerite un poco el trabajo? yo pienso que tanto a clientes como a personas que quieren entrar en el rubro, lo veo diariamente en grupos en los que yo soy miembro sobre ilustración infantil. Entonces, siempre va a haber por lo menos diariamente o uno, dos o cinco posts de personas que dicen, ofrezco mis servicios de ilustración y son puras imágenes de IA, ¿sí? También como clientes que dicen, estoy publicando mi primer libro, mi segundo libro y son imágenes de inteligencia artificial porque pues de pronto son proyectos personales y dicen, no tengo el presupuesto para pagar un ilustrador y lo que quiero es publicar ya". Y como son plataformas digitales las que se publican, no hacen ningún tipo de regulación si lo que está subiendo es una IA o no, no es una editorial. Si tú vas con IA a una editorial, posiblemente te rechacen el proyecto. Pero si es una plataforma como Amazon, como Ingram Spark, entonces obviamente te va a dejar subir todo lo que tú quieras desde que lo subas a los tamaños en los que tienen que subirse y ya. Me pasó solamente me ha pasado con un cliente que quería una ilustración para un libro y me mandó una imagen de inteligencia artificial
yo traté, o sea, hice el boceto y la modificación, me mandó otra imagen completamente diferente de la inteligencia artificial. Claro, Entonces, eso, hay puntos, ese es el problema de las IAs, que no, exacto, es todo muy genérico y que tampoco tiene coherencia a la hora de pedirle lo mismo varias veces. O sea, te da, te da lo que quiere o te da lo que construyó en base a las demás peticiones. exactamente, y no tiene una consistencia a menos que tú entrenes muy bien la IA con las imágenes, con las referencias, y pues finalmente el cliente no se va a poner a ese trabajo, es la imagen que le genere y la va a dar. Finalmente, pues ese proyecto, afortunado o desafortunadamente, no terminó siendo, porque pues imagino que el cliente terminó sacando sus imágenes de inteligencia artificial sin coherencia, pero pues sí, Además, es el único caso que me ha tocado directamente. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, yo sé que está siendo usado por autores o digamos por personas que quieran generar contenido rápido, a bajo costo, casi cero, y pues obviamente que son proyectos personales que no son proyectos tan profesionales. Y también está siendo, me preocupa demasiado que esté siendo utilizado para estafas, porque muchas veces, yo he visto, sí, también hago diseños, hago esto, sí, exacto. hago música, hago lo otro, pero es todo con IA, digamos. Sí, exactamente. Y tú lo vas a ver de pronto al comienzo, puede que con toda seguridad la IA se va a perfeccionar hasta que los errores que uno a simple vista veía ya no van a verse. Eso con toda seguridad, eso va a pasar en menos, en meses o por mucho en años, se va a perfeccionar hasta que las imágenes sean igualmente de la calidad en la que se podría hacer. Sin embargo, el problema ya es para las personas que adquieren esos servicios. O sea, digamos, si yo digo, soy ilustrador y subo solo imágenes de IA, pero nadie se dio cuenta, la persona que me contrata va a decir, necesito que haga esto, 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 y posiblemente la respuesta que le voy a dar no va a ser realmente lo que podría darle una persona que tenga al control todas las variables, digamos, como de modificaciones y demás. Bueno, entonces una de las características principales es cuando ya se concreta un negocio, cuando ya se cierra un trabajo, pues esa persona no va a poder generar, no va a poder proporcionar un resultado que sea fácilmente modificable, que sea fácilmente controlable, digamos, en cuanto a los personajes. Si yo quisiera de pronto ese personaje, quiero que le muevas la mano un poquito más hacia arriba, pues en ilustración yo fácilmente selecciono y lo muevo hacia arriba. Posiblemente tengas que hacer varias iteraciones para poderlo hacer en digamos, en un motor de IA o digamos con una herramienta de IA, o posiblemente los resultados van a ser completamente diferentes o no consistentes con lo que el cliente esté buscando. Entonces, ese tipo de estafas sí yo creo que van a afectar bastante al rubro, más que de pronto la generación de los clientes con inteligencia artificial, porque va a llegar un punto en el que se va a saturar tanto que la gente ya no va a querer utilizarla y volver a lo tradicional. No sabemos, o sea, yo de pronto puede Y, que pase eso, puede que no. y hay un aspecto que muy pocos tienen en cuenta y sobre todo lo que no están ahí en el ámbito de la inteligencia artificial y demás, es que, ya se los digo para que lo tengan en cuenta, que hoy en día las inteligencias artificiales sean gratis no significa que siempre lo vayan a hacer. Los que desarrollan inteligencias artificiales gastan millones y millones y millones de dólares y muchísimos empleos para desarrollar estas inteligencias. Y que sean gratuitas ahora no significa que siempre vayan a ser gratuitas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ahora son malas las inteligencias artificiales, por decirlo así, son mediocres, son pésimas. Imagínate que a ti te cueste $50 por mes poder usar esa IA que encima es mediocre. ¿Cuántos pagarían por poder usarla? Pocos, ¿no? Y eso retrasaría su desarrollo. En cambio, si invierten dinero para pulirlo y además, no solo pulirlo y mejorarlo, que además se instale en la sociedad, que se instale en el día a día de la gente, ¿no? Que la gente se acostumbre, se habitúe a usarla, ¿no? Mientras se va desarrollando y mejorando, hasta que sea algo bueno. Listo, después, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Si todo el mundo lo usa, si todo el mundo lo conoce y ahora ya es buena, ¿qué te queda? Pues cobrar por ello. Lo más probable, esto es una postura mía, lo más probable es que en el futuro todas las IAs, ya sean para lo que sea, sean de pago. Tal vez sean económicas, tal vez sean accesibles, pero van a ser de pago, porque hay otro aspecto también que no se habla, que el aspecto de hardware.
que las inteligencias artificiales consumen muchos recursos. Recursos que obviamente lo tiene una empresa, lo tiene un servidor y demás, pero consumen muchos recursos. Que eso le lleva una inversión enorme a los desarrolladores y demás. Que eso no se sostiene solo. No se sostiene. ¿Con qué se sostienen los grandes proyectos de inteligencia artificial hoy en día? Con inversiones, con Ujú. inversionistas. Pero eso después va a tener que generarles ganancias. O van a quebrar, o van a tener que desaparecer o adaptarse. Así que cerrando la idea, que hoy en día sean gratis no significa que el día de mañana lo vayan a hacer. Exactamente, sí, o sea, ese es el objetivo porque pues finalmente es un negocio. O sea, no es una No lo, herramienta no lo están solo, haciendo sino por que caridad a la humanidad. Hagámosle la vida no, más fácil a la humanidad. sí es un negocio. Y al generar esa dependencia social, digamos, de los procesos, cuando ya esté completamente permeada en los procesos, pues ahí es cuando ya comienza a cobrarse el negocio. Pero básicamente va a ser un Adobe, donde tú vas a Ujú, ser, no sé, diseñador, le vas a contratar la IA a ellos, y tú, como diseñador que usa su IA, pues le vas a hacer el trabajo a otros. ujú, correcto. Eso de manera, pues, simplificada, ¿no? Ahora bien, respecto también con esto que hablamos de la IA, que esto, que la percepción de la gente y demás, a esto se le suma otro aspecto complicado, que es qué dificultades tienen los nuevos, los recién recibidos, los que están estudiando, los que se manejan, los nuevos, qué dificultades tienen para introducirse en el mercado que ya está tan competitivo, tan saturado, también un poco desprestigiado. Bueno, yo pienso que uno de los principales elementos es, ya tenemos la información muy a la mano en comparación de pronto a otras generaciones que hasta que tú no estabas laborando, hasta que no estabas trabajando, no sabías realmente cómo eran las cosas, Antes ¿sí? de ti hubo un mundo, digamos, hubo una historia. Exactamente. Pero entonces ahorita ya tú puedes, desde que estás proyectándote a estudiar algo, ya vas a decir, bueno, me voy a especializar en esto, porque esto tiene tanto cubrimiento, hay tantas personas, hay cierta demanda, y eso pienso que sería como lo ideal. Igual, si tú dibujas, si tú creas personajes, digo, bueno, listo, me quiero enfocar de pronto en animación, me quiero enfocar en videojuegos, me quiero enfocar solamente en ilustración, en creación de personajes, porque las industrias están ya tan específicamente construidas que si tú decides desde Hola, hola. mucho antes hacer algo, entonces ya tienes como más tiempo para especializarte. Las herramientas van a, lo que tú dices, las herramientas van avanzando cada vez más, todo lo que son los elementos técnicos, lo que son los software, lo que son todo tipo de conocimientos, cada vez se va acumulando más y vas a tener menos tiempo para especializarte. Entonces, si lo haces desde mucho antes, muchísimo mejor, porque la saturación actual del mercado es precisamente porque todos llegamos a decir abro comisiones y hay 5.000 personas abriendo comisiones y pues obviamente es al primer comentario que llegue de pronto en la publicación, ahí se le hacen caso a los 5 primeros y el resto de los otros 275 murieron ignorados y pienso que es precisamente por eso, porque no podemos estar apuntando a un mercado completamente saturado, sino Y no, especializarnos de pronto. y no pueden estar las 24 horas en las redes revisando, a ver, alguien publicó algo, alguien publicó algo, a ver, revisando Exactamente. 24/7 todos los grupos, todo el tiempo. No se puede. Sí, exacto, y pues tampoco es sostenible de pronto hacerlo de esa manera porque pues tienes que cumplir con los trabajos que ya te comprometiste o demás, o de pronto seguir estudiando, seguir perfeccionando. Hay academias gratuitas, hay cursos completamente gratis, hay especializaciones. Las academias ahorita incluso que las que son pagas te cobran, digamos, por mucho te van a cobrar por ahí $10 al mes y tienes acceso a 100 cursos. Sí, hay cursos que puedes acceder sin tener que pagar nada, digamos, de por vida. Actualmente, a raíz precisamente de lo de las inteligencias artificiales, ya han habido artistas que han abierto sus propias páginas donde suben su contenido y lo comparten completamente gratis y son artistas consagrados o que que ya han tenido una trayectoria demasiado larga. Entonces, las herramientas las hay, pero de tanto que hay, tienes que especializarte y enfocarte en una cosa. Bien.
bien, bien. ¿Y alguna otra dificultad o complicación, digamos, porque pueden haber diferentes complicaciones a nivel personal, ¿no? De, a ver, ¿cómo mejoro como artista? ¿Cómo mi trabajo puede ser más pulido, más técnico? ¿O cómo puedo ser mejor artista? ¿Cómo puedo, pues, darme a conocer? ¿Cómo puedo venderme yo y a mi trabajo mejor? ¿Cómo puedo posicionarme en el rubro? O sea, todos esos problemas los tiene, un nuevo los tiene todos, o sea, todos los tiene. Por ahí Exacto. uno más veterano ya tiene su trabajo pulido, ya está medianamente posicionado, ya tiene definido bien su estilo, ¿no? Cuál es su estilo artístico, cuáles son sus gustos. En cambio, un nuevo no tiene nada de eso. Ujú, exacto. Bueno, una de las facilidades que tienen de pronto los artistas nuevos y emergentes es que tienen la facilidad del uso de las redes sociales, que eso te ayuda bastante para crear comunidad con relación a otros artistas, digamos, por ejemplo, que llevan bastante tiempo y que actualmente las redes sociales se ha convertido como en, se puede decir, como en otra obligación más de que no solamente tienes que mejorar las capacidades que tú tienes artísticas, sino tienes que comenzar a crear contenido para atraer más gente que le interese lo que tú estás haciendo. Que no es seguro que esa gente que atraigas, pues obviamente te va o a comprar o a contratar, pero pues si estás teniendo un renombre en las redes, que para nosotros es un poco más difícil en comparación a artistas que puede que no tengan una excelente calidad de arte, pero sí van a tener una comunidad un poco más grande y eso les va a dar más visibilidad y a futuro, pues obviamente mientras van perfeccionando sus capacidades, les va a servir para llegar a otros ámbitos, para hacer colaboraciones. Pienso que es una oportunidad en la cual se pueden enganchar bastante bien, que se les facilita actualmente a los muchachos, a las personas que están entrando en el arte, hacer colaboraciones y eso da demasiada visibilidad y pues esa visibilidad es algo que antes los artistas no nos importaba, sí, porque nosotros éramos artistas de estar dibujando en la casa, de estar creando encerrados y muy pocas veces relacionarnos con otros, pero pues afortunadamente eso cambió y actualmente lo que son ferias, todo lo que son exposiciones, colaboraciones, ya sean virtuales o presenciales, lo que son convocatorias y demás, nos han impulsado y nos han como empujado a esos artistas antiguos a que podamos comenzar a mostrar el arte, pero los nuevos ya lo traen en su ADN. Ellos ya traen que subir su post, que subir su video de TikTok, que un audio viral, hacerle una animación sencilla, así no sea la mejor animación del mundo, pero la hacen y pues obviamente esto va atrayendo también gente interesados. Bien, y ya entrando en la parte final, ya cerrando lamentablemente la entrevista, y antes de pasar a los mensajes a las diferentes comunidades, ¿qué mensaje, qué consejo le darías a la gente, ya sean novatos, intermedios o veteranos, que por ahí están estancados en sus trabajos, que están desmotivados o que tal vez no están teniendo clientes, que se les hace muy difícil, no sé, ya sea asimilar la inteligencia artificial porque tienen cierto rechazo o que les cuesta, no sé, pues crecer, como si, bueno, yo ya llegué hasta aquí, incluso puede pasar, yo ya llegué hasta aquí, ya no puedo crecer más, o ya estoy cansado de esto. ¿Qué crees que puede darle un poco de refresco a ellos y ayudarles en, pues, en esos bloqueos, en esos baches, en esos pozos que muchas veces cualquier área, ¿no? Cualquier artista, desarrollador, programador, lo que sea, puede caer? Bueno, una de las principales cosas, y yo creo que es lo que hace mucho tiempo lo vi, que es para la salud mental de todos los artistas, es hacer proyectos personales. O sea, cuando tú haces un proyecto personal es como cuando tú estás cumpliendo un pequeño sueño que tenías de pequeño. Cuando tú estás pequeño decías, voy a hacer una serie animada, entonces pues si tenías ese sueño, crea un personaje de una serie animada, créale la historia, haz proyectos personales porque eso nos da la tranquilidad y como la paz de que yo estoy bajo mis propios términos desarrollando algo que me gusta hacer, ¿sí? Porque muchas veces cuando tienes el arte como profesión o como trabajo, llega un momento en el que te cansas, en el que dices, tengo que hacer dos personajes, tengo que entregar ahorita esto, ahorita me van a pedir cambios, ¿sí? O sea, llega un momento en el que puedes terminar odiando lo que tanto amabas. Entonces, el hecho es precisamente ese, cuando haces un proyecto personal, como que te desconectas completamente de las obligaciones y tienes como esa paz mental, esa tranquilidad. Entonces, los proyectos personales ayudan bastante, te ayudan para el portafolio y te ayudan para que estés un poco más tranquilo y relajado. Si de pronto Claro. estás en un trabajo de tiempo completo y quieres pasarte directamente a hacer arte, tienes que primero
O sea, tener una muy buena base en cuanto a que ya tengas, mientras estás trabajando en tu tiempo libre, ya tienes por lo menos unos 2, 3, 5 clientes que te estén pidiendo constantemente algo de trabajo. Porque irte completamente de lleno y de cabeza a trabajar como independiente, si es actualmente es bastante complicado, porque hay demasiada demanda, o sea, hay demasiada oferta, muy poca demanda. Y pues con los tiempos como están, es bastante difícil. Pero sin embargo, si tú tienes diferentes clientes que te estén pidiendo cosas en diferentes tiempos que puedas organizar, pues te mantienes a flote. Es básicamente como esos mis consejos en este momento. Y en cuanto a la inteligencia artificial, pues yo pensaría que sigue haciendo tu arte, sigue puliendo tus habilidades. En el caso de que necesites referencias y pues las vayas a usar con inteligencia artificial, pues lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero pues ser como un poco, sigue siendo transparente y honesto con el arte que tú estás haciendo, para que no te dejes tanto abrumar de lo que está pasando actualmente en el mundo. Claro, sí, se suele exagerar, ¿no? Muchas veces las capacidades o cosas en este caso, la inteligencia artificial. Obviamente está avanzando muy rápido, pero no por eso se van a suicidar, no por eso se van a ir a vender churros a una plaza o lo que sea. O Ujú, sea, que se lo tomen con calma ujú. que superen este evento canónico y que sigan adelante, que evolucionen. Claro, claro, correcto. Bien, y ya estamos en lo último. ¿Qué mensaje final tienes para toda la comunidad artística? Puede ser de diseño, ilustración, diseñador de concepto, lo que sea, todo lo que sea arte, ¿no? ¿Qué mensaje tendrías para la comunidad artística? Bueno, hay una frase que me gustó muchísimo, que la vi hace muchísimo tiempo, que decía que si tú no estás creando, entonces solamente estás consumiendo. Y todos los artistas, lo más importante y como lo más valioso que tenemos nosotros es crear. O sea, crea un videojuego, haz una ilustración, haz un dibujo, haz un cómic, haz un personaje, haz algo, pero lo bueno, digamos, es que tú tienes la capacidad de poder crear algo desde tus propias experiencias, tus referencias, lo que has vivido. Entonces, no parar de crear nos va a salvar a nosotros de alguna manera esos proyectos que tenemos en nuestra vida, nos va a llevar hacia adelante. Cuando paramos de crear, solamente nos quedamos consumiendo. Bien, y antes de pasar al mensaje final, porque si no después ya me quedo sin tiempo, Dale. dime, ¿estás abierto a comisiones? ¿Estás abierto a colaboraciones? Ah, sí, claro, por supuesto. En las redes sociales me pueden encontrar como @carlosdesign, como está ahí en Behance. Estoy completamente, ahorita tengo disponibilidad de comisiones, colaboraciones y de pronto ilustración editorial. Si necesitan diseño de personajes o animación 2D, también les puedo estar colaborando. También en desarrollo de videojuegos, desde concept art hasta animación y hasta diseño gráfico también pueden verlo. Ahí se me Genial. olvidó mencionar esa parte. Estoy actualmente haciendo un reto que es un dibujo por día. Hoy en el día 265, me falta subir la de hoy. Y pues ha sido una experiencia muy gratificante, a veces un poco apabullante porque muchas veces hay días en los que no te da el tiempo, pero de todas formas es importante porque tú dices, me surgió una idea, voy a explorar esta idea. Hoy quiero, esta semana que lo estoy haciendo por semanas, que me parece como más interesante. Esta semana quiero hacer animaciones cortas, esta semana quiero hacer eh, unas exploraciones de texturas, esta otra semana quiero hacer solo bocetos para tranquilizarme, hacer algunas páginas de cómic. Entonces es bastante divertido y lo que les decía, esos proyectos pequeñitos que tú haces porque te gustan, porque te llaman bastante la atención, yo creo que esa parte es bastante gratificante. Buenísimo, buenísimo. Y ya entrando a la línea de meta, ¿qué mensaje tienes para la comunidad de Latam? Tanto desarrolladores, o sea, creadores de videojuegos, como para los gamers. Bueno, desde mi experiencia, yo pienso que tenemos muchísimas historias por contar. Una de las capacidades que tenemos es que nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras historias como que no han sido tan exploradas como el resto del mundo. Conocemos de pronto exactamente toda la historia de los dioses nórdicos, conocemos exactamente toda la cultura samurái, sabemos perfectamente sobre las pirámides y sobre los dioses egipcios.
pero no se ha trascendido demasiado sobre la cultura propia que tenemos nosotros aquí en Latam. Entonces creo que es una oportunidad para poder traspasar esas barreras y poder hacer unos productos bastante interesantes de todas las historias que tenemos que contar. Así que ahí están las opciones abiertas para que lo podamos hacer. Fabuloso. Pues bueno, lastimosamente llegamos hasta el final. La verdad, lo pasé muy bien. Espero que ustedes lo hayan pasado muy bien. Y espero que tú también, Carlos, lo hayas pasado bien. Claro. Espero que todo Claro, esto, ¿sí? sí, Genial. dale, sí. Y espero, bueno, que todo este conocimiento, esta experiencia y todos estos temas que abarcamos, pues les ayuden, ¿no? Un poquito en su día a día, en su trabajo, a cumplir sus sueños, a desarrollar sus juegos, o bien, pues, que les haya, pues, parecido entretenido. Y pues no me queda más que agradecerte enormemente, Carlos, por tu tiempo, por la buena onda, por darme la oportunidad de estar hoy aquí contigo. Muchas gracias a ti por la invitación, que es un espacio que realmente lo disfruté bastante. Me gustó muchísimo hablar como de mi experiencia y de los mensajes que tenemos y de lo lo poquito o lo mucho que he aprendido en este camino artístico que es un trasegar y que es una aventura todos los días. Genial, sí, bueno, esa es la idea también de este espacio, ¿no? Y así que te lo agradezco infinitamente. Les agradezco a todos ustedes por llegar hasta el final del video. Les mando un abrazo enorme a todos y te mando un abrazo enorme a ti, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.